versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías, capítulo 57, versículo 14
al 19. Y se dirá: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré para siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda. En pie, temblando. Entonces él me dijo: no temas, Daniel, pues desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido por causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, pues yo estaba detenido allí con los reyes de Persia. Ahora he venido para hacerte entender lo que acontecerá a tu pueblo en los últimos días, pues la visión se refiere a muchos días aún por venir. Aquí tenemos una visión del conflicto espiritual en el reino celestial. Daniel estaba orando y ayunando por 3 semanas, y un ángel fue enviado desde el primer día en respuesta, pero el ángel fue impedido por una figura llamada Príncipe del Reino de Persia, que lo opuso por 21 días, exactamente durante el período en que Daniel estaba ayunando y orando. De hecho, el príncipe de Persia ejercía un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, tuvo que ser despachado para ayudar. En Judas 9, aprendemos que Miguel es un arcángel. El ángel fue capaz de llegar hasta Daniel gracias a su fuerza. Un ángel esclarece cómo se desdoblarán los últimos días en la visión final de Daniel. Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de su pueblo, aparecerá en ese momento. El ángel también se refiere a Miguel como el príncipe de Daniel. La Biblia no dice exactamente qué significa estar de guardia, pero está claro que Miguel tiene responsabilidades especiales para con Israel en su papel de combatiente. Miguel tiene una responsabilidad particular para con Israel, como mencionado en Daniel capítulo 10, versículo 21, y Daniel capítulo 12, versículo 1. Se describe como el príncipe de esa nación. Al leer la historia antigua y moderna, creo que vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Judas capítulo 1, versículo 9, demuestra su dependencia del poder del Señor. Los ángeles justos están organizados en jerarquía y se someten a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, el arcángel, su sumisión a Dios es aún más notable. El término arcángel significa ángel de más alto rango, y la mayoría de los ángeles en la Biblia son retratados como mensajeros, pero Miguel es descrito como contendiendo, luchando o resistiendo contra espíritus malignos y principados en todos los 3 libros. A pesar de su angustia y debilidad, el ángel fortaleció a Daniel para recibir la revelación que sigue en los capítulos 11 y 12. Pero había más conflicto angélico por venir. El ángel tuvo que retornar inmediatamente para combatir al príncipe de Persia, y luego informó a Daniel que el príncipe de Grecia vendría. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en conflicto con el reino de Dios y su servicio. Debemos estar preparados para luchar en el reino espiritual, donde no podemos ver la batalla. La tercera misión del arcángel Miguel es la guerra en el cielo. La guerra estalla en el cielo, con Miguel y sus ángeles de un lado, y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Él fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El dragón fue tan completamente derrotado que perdió su posición, y él y sus ministros fueron lanzados a la tierra. Este no es su destino final, sin embargo.
Los cielos pueden alegrarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto y resolvió desatar su furia lo más ampliamente posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente está en camino. Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón, y el diablo es arrojado a la tierra. Enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio de Jesús, como se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, el dragón se enfureció con la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El enfrentamiento es necesario, y a nadie le gusta, pero necesita hacerse para corregir, purificar y unificar la comunidad. La historia de Lucifer, de gloria a maldición, presenta una personalidad referida como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer era retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma. Era uno de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en el ejército celestial de Dios. Sin embargo, en algún punto, Lucifer cometió un grave error: desafió a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 18. Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». Aquí, Jesús describe a sus discípulos una escena que él presenció en el cielo. Este evento ocurrió antes de la encarnación de Jesús como hijo de María. Él los advirtió contra los peligros de permitir que el orgullo los controlara. La escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Lucifer ocupaba una posición de honor única en el cielo. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Hijo del hombre, entona un cántico fúnebre por el rey de Tiro, y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu cubierta. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te coloqué allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Lucifer es descrito como el querubín ungido que cubre. Los querubines extendían sus alas en la parte superior, envolviendo el propiciatorio con sus alas. Ellos se enfrentaban, y los rostros de los querubines estaban dirigidos hacia el propiciatorio. Lucifer era ejemplar en belleza. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios y buscar un lugar de igualdad con Dios. Aparentemente, Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alienar a algunos de ellos de su lealtad a Dios, llevándolos a unirse a él en su rebelión contra Dios. En respuesta, Dios expulsó a Lucifer y a sus compañeros rebeldes de su presencia. Para describir las actividades de Lucifer, al convertir a algunos ángeles contra Dios a través de su esquema persistente, Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 19, explica: por la abundancia de tu comercio, estabas lleno de violencia en tu interior, y pecaste. Por eso te expulsé como una cosa profana del monte de Dios. Te destruí, oh querubín guardián, del medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
Sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera.
De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios. Aún no reconozco como contrarias a tu voluntad. A veces mi mayor peligro está en aquellos pecados que justifico o minimizo. Dame un corazón como el de David, quien oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta apertura a tu escrutinio es parte esencial del verdadero arrepentimiento. Ayúdame a ver mis faltas como tú las ves, sin minimizarlas ni exagerarlas. A veces, minimizan el impacto de nuestras acciones para evitar la incomodidad del arrepentimiento genuino. Otras veces, nos hundimos en una culpabilidad paralizante que nos aleja de tu gracia restauradora. Reconozco que el arrepentimiento no es un evento único, sino un estilo de vida, una disposición constante a ser moldeado por ti. Como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te pido la fuerza para resistir la tentación de volver a los viejos caminos, como advierte tu palabra en 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No quiero ser como aquellos que conocen el camino de justicia, pero luego se apartan de él. Reconozco que el verdadero arrepentimiento también incluye, cuando es posible, la reparación del daño causado. Como Zaqueo, quien al encontrarse con Jesús dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dame sabiduría para saber cómo reparar el daño que mis acciones hayan podido causar. En algunas áreas, siento que he luchado tanto tiempo que casi he perdido la esperanza de cambiar. Pero me aferro a tu promesa en Filipenses 1:6, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu obra en mí no está terminada. Recibo por fe la transformación que solo tu Espíritu puede producir. Como dice 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el milagro del verdadero arrepentimiento. No solo dejar de hacer lo malo, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias, porque el arrepentimiento que tú produces no lleva a la desesperación, sino a la esperanza. Es un arrepentimiento que mira hacia el futuro con expectativa, confiando en que tus propósitos de bien para mi vida no han cambiado a pesar de mis tropiezos. Padre Celestial, hoy celebro ese aspecto maravilloso de tu carácter, que es la misericordia divina. Proverbios 28:13 promete misericordia para aquellos que confiesan y se apartan. Qué privilegio poder acercarme a un Dios que no solo perdona, sino que también muestra compasión activa hacia quienes reconocen sus faltas. Tu palabra declara en Lamentaciones 3, del 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué consuelo saber que tus misericordias se renuevan cada día, ofreciéndome un nuevo comienzo por tu gracia. Te alabo, porque como dice el Salmo 103, del 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Tu misericordia es inmensamente mayor que mis faltas. Gracias porque tú eres, como dice Miqueas 7:18, un Dios que se deleita en la misericordia. No es solo algo que haces ocasionalmente, sino que es parte esencial de tu naturaleza, algo en lo que encuentras gozo y satisfacción. Este conocimiento transforma mi acercamiento a ti. Ya no vengo arrastrando el peso de la culpa, sino con la confianza de un hijo que sabe que su padre se deleita en mostrar compasión, aun conociendo sus debilidades. Te pido un corazón que pueda recibir plenamente tu misericordia. A veces, por orgullo o por una visión distorsionada de la justicia, me cuesta aceptar que tu gracia sea realmente tan abundante como lo declara tu palabra. Ayúdame a extender a otros la misma misericordia que tú me has mostrado. Jesús enseñó: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que tu compasión fluya a través de mí hacia quienes me rodean, especialmente hacia aquellos que han fallado o me han herido. Dame discernimiento para reconocer tu misericordia en mi vida diaria. A menudo pasa desapercibida porque la doy por sentado, o porque estoy demasiado enfocado en mis problemas para notar cómo tu mano compasiva ya está obrando. Gracias por las segundas oportunidades que constantemente me ofreces. Como dice el Salmo 35, su ira dura un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Tus disciplinas son temporales, pero tu favor es eterno. Que mi vida sea un testimonio de tu misericordia para aquellos que aún no te conocen. Que puedan ver en mi historia no la perfección de quien nunca falla, sino la belleza de un Dios que restaura lo quebrantado y transforma las cenizas en belleza. Me maravillo ante el hecho de que tu misericordia no solo perdona el pasado, sino que también asegura mi futuro. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sea usado para tu reino. Queremos prosperar en sabiduría, que cada experiencia nos haga más sabios, cada error nos enseñe algo valioso, cada éxito nos mantenga humildes. Queremos ser personas que otros buscan cuando necesitan consejo, porque saben que hablamos tus palabras. Padre, pedimos prosperidad en salud, que nuestros cuerpos sean templos dignos de tu Espíritu Santo, que tengamos la energía para hacer todo lo que nos has llamado a hacer, que vivamos muchos años para ver tus bendiciones en nuestras familias. Queremos la prosperidad que viene con un buen nombre, que nuestro nombre sea sinónimo de honestidad, de bondad, de fidelidad, que cuando la gente piense en nosotros, piense en alguien en quien se puede confiar, alguien que refleja tu carácter. Señor, sabemos que la verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos. No se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. No se mide por lo que conseguimos, sino por cómo bendecimos a otros. Pedimos que esta prosperidad integral que estamos pidiendo no sea solo para nosotros, sino que se extienda a nuestras familias, a nuestros descendientes. Que, como dice el Salmo 112, nuestra generación sea poderosa en la tierra y nuestros hijos sean bendecidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu deseo es prosperarnos. No tenemos que rogar por algo que tú ya quieres darnos. Solo tenemos que alinear nuestros corazones con tu voluntad y vivir de manera que tu prosperidad pueda fluir libremente en nuestras vidas.
Pedimos que esta oración active tu prosperidad en cada área de nuestras vidas, que desde hoy veamos evidencias de tu bondad de maneras que nunca habíamos experimentado antes. Que nuestra historia desde este día sea una historia de abundancia, de generosidad, de bendición. Padre, mientras terminamos esta parte de la oración, sellamos todo lo que hemos pedido con fe. Sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tu prosperidad en nuestras vidas será tu gloria manifestada. Gracias porque la prosperidad que viene de ti nunca trae tristeza extra. Es limpia, es pura, es bendición sin consecuencias negativas. Es la clase de prosperidad que podemos disfrutar con paz y compartir con gozo. Señor, entendemos que la prosperidad verdadera incluye tener favor con las personas correctas. No queremos solo tener dinero, queremos tener conexiones divinas con personas que nos ayuden a cumplir tu propósito para nuestras vidas. Pedimos prosperidad en creatividad, que nuestras mentes sean fértiles para generar ideas nuevas, soluciones innovadoras, maneras creativas de resolver problemas. Queremos ser personas que aportan valor donde quiera que vamos. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener una mentalidad abundante, que no pensemos desde la escasez, sino desde la abundancia, que no vivamos con miedo a que no haya suficiente, sino con la confianza de que en tu reino siempre hay más que suficiente. Pedimos prosperidad en disciplina, que tengamos la fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas, incluso cuando no tengamos ganas. Que podamos mantener buenos hábitos que nos lleven hacia el cumplimiento de nuestros sueños. Señor, queremos prosperar en la capacidad de perdonar. Que nuestros corazones sean tan llenos de tu amor, que sea fácil perdonar a los que nos han lastimado. Que no permitamos que el resentimiento bloquee el flujo de tus bendiciones en nuestras vidas. Pedimos prosperidad en paciencia. Que sepamos esperar tu tiempo perfecto, sin desesperarnos. Que podamos disfrutar el proceso, no solo el resultado. Que entendamos que cada temporada tiene su propósito en nuestro crecimiento. Padre, queremos la prosperidad que viene con tener el corazón limpio, que podamos dormir tranquilos, sabiendo que hemos hecho lo correcto, que nuestras decisiones estén alineadas con tus principios, aunque a veces sea más difícil. Pedimos prosperidad en la capacidad de amar, que nuestros corazones sean grandes para amar a nuestra familia, para servir a otros, para cuidar de los necesitados. Que el amor sea la fuerza que guíe todas nuestras acciones. Señor, queremos prosperar en sabiduría financiera, que sepamos cómo ganar dinero de manera honesta, cómo ahorrarlo con inteligencia, cómo invertirlo con sabiduría y cómo gastarlo con propósito. Que seamos buenos ejemplos de administración para nuestros hijos. Pedimos la prosperidad que viene con tener una visión clara del futuro, que sepamos hacia dónde vamos, que tengamos metas claras, que podamos planificar con sabiduría, pero siempre dependiendo de tu dirección. Padre, queremos prosperar en la capacidad de adaptarnos a los cambios, que cuando las cosas no salgan como esperamos, podamos ajustarnos con gracia. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien. Estará con ustedes. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmos, capítulo 37,
Versículo 37. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay por venir para quien busca la paz. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 23. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Salmos, capítulo 126, versículos 5 al 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos, capítulo 16, versículos 5 al 11. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor, que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Salmos, capítulo 32, versículos 7 y 10. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el nombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús:
Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios. Última palabra. Señor, danos la valentía para confrontar nuestros propios pensamientos distorsionados, para reconocer cuando estamos creyendo mentiras sobre ti, sobre nosotros mismos, sobre nuestra situación. Padre, ayúdanos a entender que el diálogo interno no es solo un ejercicio psicológico, sino un acto de fe. Es declarar la verdad a nosotros mismos cuando nuestras emociones claman lo contrario. Dios mío, como el salmista, queremos aprender a dirigir nuestra alma hacia la esperanza, a decirle, espera en Dios, no en las circunstancias, no en los sentimientos, no en las personas, sino en ti, el Dios inmutable. Señor, enséñanos a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos diariamente, a recordarnos quiénes somos en Cristo, cuáles son tus promesas, cuál es nuestro destino eterno. Padre, danos fuerza para disciplinar nuestros pensamientos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que podamos detener los pensamientos negativos antes de que se conviertan en espirales de desesperación. Dios nuestro, ayúdanos a practicar lo que Pablo enseñó. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Señor, cuando las voces de acusación vengan,
Danos el discernimiento para distinguir entre la convicción de tu Espíritu, que nos lleva al arrepentimiento, y la condenación del enemigo, que solo busca paralizarnos. Padre, gracias porque en Cristo no hay condenación. Ayúdanos a aferrarnos a esta verdad cuando nuestros sentimientos de culpa intentan ahogarnos en desesperación. Dios mío, que nuestro diálogo interno no sea solo un intento de pensamiento positivo, sino una verdadera conversación fundamentada en tu palabra, guiada por tu Espíritu, centrada en tu carácter inmutable. Señor, como David que se fortaleció en Jehová su Dios, en medio de la adversidad, enséñanos a fortalecernos en ti cuando todo parece perdido. Padre, cuando el desaliento venga como una inundación, danos la disciplina para levantarnos y declarar: aunque las higueras no florezcan, con todo, yo me alegraré en el Señor. Dios nuestro, sabemos que esta batalla por la mente es constante. Danos perseverancia para seguir luchando, para seguir declarando tu verdad sobre las circunstancias, para seguir esperando en ti. Señor, que podamos seguir el ejemplo del salmista que, aun reconociendo honestamente su dolor, siempre termina volviendo a la esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Padre, afirmamos hoy que aunque nuestra alma esté momentáneamente abatida, aunque nuestras emociones suban y bajen como las olas del mar, tú sigues siendo el ancla firme de nuestra esperanza, la roca inmutable de nuestra salvación. Dios eterno, enséñanos a hablar a nuestra alma como un padre amoroso habla a su hijo asustado, con firmeza pero con ternura, con verdad pero con compasión, reconociendo el miedo pero señalando el camino hacia la confianza. Señor, en este diálogo interno, ayúdanos a evitar tanto la dureza despiadada que se burla de nuestras luchas, como la compasión mal entendida que nos permite seguir atrapados en nuestros errores sin cambiar. Danos ese perfecto equilibrio de gracia y verdad que caracterizó a Jesús. Padre, reconocemos que a veces hemos permitido que voces ajenas definan nuestra identidad y valor. Voces de crítica, de rechazo, de comparación. Enséñanos a silenciar esas voces y a escuchar solo la tuya, que nos llama amados, escogidos, perdonados, aceptados. Dios nuestro, así como le hablamos a nuestra alma, enséñanos también a escucharla, a prestar atención a esas señales de agotamiento espiritual, a esos síntomas de sequedad que nos alertan antes de caer en la desesperación total. Señor, que nuestro diálogo interno no sea solo palabras vacías que repetimos mecánicamente, sino verdades que permitimos que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser, transformando no solo nuestros pensamientos, sino nuestras emociones. Padre, cuando nuestro corazón está tan pesado que ni siquiera encontramos palabras para este diálogo, danos tu Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que en esos momentos de profundo silencio interior, cuando el dolor nos deja sin palabras, tu Espíritu tome nuestra alma cansada y la vuelva suavemente hacia ti. Dios mío, en este diálogo con nuestra alma, ayúdanos a recordar que no estamos hablando solo a una parte de nosotros mismos, sino dirigiendo todo nuestro ser hacia ti. No es solo autoconversación, sino una reorientación de todo lo que somos hacia todo lo que tú eres. Señor, así como el salmista no solo habla a su alma, sino que le da una instrucción concreta. Espera en Dios. Ayúdanos a dar a nuestra alma direcciones específicas basadas en tu palabra. No solo vagas afirmaciones de que todo estará bien. Padre, cuando las aguas de la duda amenacen con ahogarnos, que podamos, como Pedro hundiéndose en el mar, dirigir nuestra alma a un simple grito: Señor, sálvame, y que en ese volvernos a ti, sintamos tu mano inmediatamente extendida. Dios nuestro,
Así como un director debe controlar a toda la orquesta para crear armonía, ayúdanos a dirigir todas las dimensiones de nuestro ser, pensamientos, emociones, deseos, miedos, hacia una sinfonía de adoración, incluso cuando algunas partes de nuestra vida suenan tristes y melancólicas, como una canción de dolor. Señor, en este diálogo con nuestra alma, que podamos hablarle no solo desde nuestra limitada sabiduría humana, sino desde tu palabra eterna, que las Escrituras sean el lenguaje con el que calmamos nuestras turbulencias internas. Padre, como Asaf en el Salmo 73, que confesó cómo sus pies casi resbalaron hasta que entró en tu santuario, ayúdanos a llevar nuestra alma confundida a tu presencia, donde las perspectivas distorsionadas se aclaran.